Sospechas. Yo me preguntaría qué clase de hombre es Antoine de Saint-Exupéry, piloto de guerra. Había momentos en los que Conrad parecía un predicador. Mientras comía o mientras apretaba tornillos, iba expresando pensamientos que me recordaban algunos a los de Saint-Exupéry. El mayor bien de un hombre es la paz, decía Conrad. Parecía haber llegado a esa conclusión después de haberse metido en 1001 aventuras. Quizá había encontrado la espiritualidad como la había encontrado el autor del Principito. Es posible que la afición a volar conduzca a una persona al anhelo de buscar la eternidad. Ha ocurrido con otros escritores que también han sido pilotos. Me gustaría parecerme alguna vez a ellos. Lo estoy intentando al escribir este libro. Volar puede ser un deseo de adentrarse en el infinito. También intentar reparar el motor de aquel Breguet al que se daba por muerto tenía algo de espiritual. La hélice de madera brillante que permanecía estática invitaba a la esperanza. Todo lo que se lograba en aquel avión antiguo era un milagro. Apretar un tornillo, conectar un cable. Por todo lo que conseguíamos tendríamos que dar gracias. Incluso la casualidad de que Conrad hubiese aparecido por el asteroide B612 para poder arreglarlo podía parecer un prodigio. Pero a veces sospechaba que las casualidades no existen y que cabía la posibilidad de que Conrad no hubiera surgido como por arte de magia, sino que alguien lo hubiera llamado. Aquella aparición tan teatral que tuvo podría haber sido una mentira, como también lo serían las historias que contaba. Lo más probable era que nunca hubiera comido animales crudos ni que jamás hubiera ido a la selva a rescatar a nadie. Quizá él había oído algo así y lo habría adornado para darse importancia. Era posible que llegara a sus oídos que el abuelo estaba ingresado en el hospital. Eso tendría que habérselo comunicado a alguien. ¿Pero quién? Vi a Gabriela hablando con él alguna de las veces que volvió por la casa y eso me hizo sospechar de ella. Se acercaba hasta el hangar y conversaba con Conrad. Yo los veía desde mi ventana sin que se dieran cuenta. Si le hubiera contado en aquel momento a mi padre aquello, seguro que estaría de acuerdo conmigo. Gabriel y Conrad tenían más o menos la misma edad y quizá entre los dos habían tramado un plan desde hacía tiempo. Pero entonces yo no tenía con quién compartir aquellos pensamientos. Quizá con Teresa. También ella lo observaba todo, pero parecía haber sido educada para guardar silencio. Si le comentaba algo, seguro que me habría aconsejado callar. Decía que aquel hombre le daba miedo. Lo más probable era que en algún momento se descubrieran negocios turbios de Conrad. Esas cajas que iban y venían, ¿qué se traía entre manos con los viajes que hacía con la avioneta? Entonces pensaba que algún día saldría a la luz su verdadera identidad, la que se escondía tras ese sobrenombre que parecía sacado de una novela. Así se podrían explicar muchas cosas. Para empezar, ¿cuál era el motivo por el que nunca se quitaba ese guante de la mano derecha? Lo más seguro no era que hubiera perdido un dedo accidentalmente, sino en un ajuste de cuentas. Era curioso que él, a quien le gustaba fanfarronear con los peligros que había corrido en su vida, guardase silencio completo con respecto a ese dedo que le faltaba. Era posible que hubieran intentado sacarle algún secreto donde había escondido un alijo o dinero. O quizá había sido por una delación, que es lo que no se perdona entre delincuentes, ni entre compañeros de instituto. Eso podría asegurarlo yo mejor que nadie. Quizá mi dedo índice estaba también en peligro. Bien, buenas tardes. Estamos en familia, ¿no? No hay problema porque, bueno, jugamos en casa, Manolo. Pues sí. ¿A que sí? Muchas
copa es lo que tiene y es lo que se nos queda de ese lenguaje que tanto estamos escuchando estos días. Bueno, muy buenas tardes y gracias con todos los respetos que nos merece el público. Siempre es lo mejor, Manolo, en estas presentaciones me doy cuenta, tú ya llevas algunas, ¿no? Ya hemos pasado por algunas plazas hace pocas semanas, desde que se entregaba ese premio, incluso antes. Pues en sí, Mérida. Estuvimos en Mérida, hemos estado en Badajoz, en Zafra y bueno. ¿Y ahora aquí? Bueno, pues lo dicho, repetido, buenas tardes y bienvenidos a la presentación de este libro, Verano en el Asteroide, del que hemos leído un relato, algunos de los párrafos que integran esta novela, que como no sé si lo saben, pero lo tenemos que decir, ha ganado en el año 2024 el Premio Nacional de Literatura Juvenil de la editorial Edelvives Al Andar. Este Verano en el Asteroide, de Manuel López Gallego, que se considera, dicen, una obra de literatura juvenil. Ya vamos a ver si eso es tanto así o no, porque tendremos que saltar también en el tiempo. Bueno, en principio, Manolo, una obra que ya hemos podido leer, algunos de nosotros, entretenida, interesante, una novela que recibe el título de Verano en el Asteroide y gran parte de ella se desarrolla, fíjate tú, pues en algo que también tenemos ahí a la vuelta de la esquina, esas vacaciones de verano. Siempre hay un verano importante en nuestras vidas. ¿Y qué nos puedes contar de esa historia y de ese verano importante del protagonista? Bueno, como tú dices, lo tenemos a la vuelta de la esquina y además también el espacio donde se desarrolla es muy próximo a nosotros porque se trata de una casa de campo rodeada de viñas. Se parece mucho a la zona donde vivimos. Quién sabe si no habrá estado inspirado por nuestra zona, ¿verdad? Bueno, pues cuenta ese verano en la vida de Horacio, que es el más, desde su punto de vista, es el más importante de su vida porque cambió su perspectiva. Era un muchacho hasta ese momento retraído, solitario, con la autoestima muy baja y aquel verano pues conocerá cosas, conocerá personas y sobre todo se va a ver en una situación muy comprometida que le hará pues ver la vida de otra forma. A partir de ese año su vida cambiará, no será tan solitario, tendrá amistades, conocerá el amor, etcétera, etcétera. Así que él siempre ha considerado, porque la historia la cuenta el propio Horacio cuando ya es mayor, y recuerda aquel verano como desde luego el que le cambió, como se suele decir, fue un antes y un después. Pues ese verano, un verano importante sin duda alguna en la vida. Hemos introducido ese capítulo y de hecho el título pues también nos ha, incluso la imagen de portada tiene mucho de alusivo a la imagen que igual podemos tener del autor francés, de Antoine de Saint-Exupéry, del autor de su obra más conocida, El Principito. ¿Qué papel tiene Antoine de Saint-Exupéry en esta novela? Pues yo le he querido dar mucha importancia porque el protagonista es Horacio, pero hay otro protagonista que es su abuelo, con el que está muy unido y, por desgracia, no físicamente porque ha habido desavenencias en la familia y no han podido estar juntos, pero les une la atracción por este autor, por Antoine de Saint-Exupéry. Por supuesto, el primero era su abuelo, el que le ha ido pasando los libros, el primero El Principito, por supuesto, y luego todos los otros. Y bueno, cuando era niño no entendía muy bien algunos de ellos, pero con el tiempo ha continuado leyéndolo y yo le he querido dar mucha importancia. Por eso cada capítulo se abre con una cita de Saint-Exupéry y hay muchas alusiones a su biografía, porque los libros de Saint-Exupéry son muy conocidos, por supuesto El Principito, los otros también, pero para mí, una vez que he conocido su personalidad, lo que más me ha atraído ha sido su biografía. Sí. Era un hombre que tuvo una biografía una vida de novela, una vida para ser relatada en una novela.
Bueno, pues eso, cuéntanos, porque la labor de documentación ha sido muy importante. Te has tenido que, bueno, pues, además de leer toda la obra, también conocer esos aspectos biográficos de una vida de lo más interesante que podría haber dado, y de hecho ha dado para muchas de las películas. Muchos detalles biográficos seguramente han aparecido en algunas. Sí. Unas pinceladas de la vida de Antoine de Saint-Exupéry, ¿por qué es tan interesante esa vida? Pues sí. La verdad que en España existe, o en español, existe pocos libros biográficos sobre Saint-Exupéry. Hace poco he conseguido, me han conseguido la mejor biografía que hay en español de la profesora Montse Morata de la Universidad Complutense. Era un libro que estaba agotado y que era muy difícil de encontrar. Entonces yo me basé sobre todo en biografías francesas. Y realmente es muy interesante porque él se sintió atraído desde muy joven, desde niño, con 12 años, por la aviación. Imagínate, por la aviación como estaba en aquella época, a principios del siglo XX, que estaba naciendo, y ya él se atrevió a subir a un avión como esos que tú has leído, el Breguet, esos aviones biplanos o monoplanos que tenía de madera y casi de tela. Y bueno, y más tarde se alistó en el Ejército del Aire, y después, pues sobre todo, trabajó para la compañía Latécoère, que estaba en Toulouse, y fue donde se hizo realmente piloto. Lo que hacían era llevar el correo desde Toulouse hasta Senegal, que era colonia francesa, pasando por Marruecos, que también era colonia francesa, siguiendo toda la línea de la costa, porque como no eran aviones que no tenían ni radar, ni GPS, ni nada, para no perderse por el mar ni por tierra, lo que hacían era seguir la línea de la costa, bajar por toda la costa española y ir parando cada 500 kilómetros, porque no tenían casi autonomía. Paraban en un aeródromo que había en Barcelona, en otro que había en Alicante, en otro que había en Málaga, luego pasaban a los de Marruecos y también paraban en un aeródromo que hay en el Sáhara español, el que era el Sáhara español por entonces, en Cabo Jubí, que es el cabo que está más cerca de Canarias. Y bueno, pues ahí he situado yo la conexión entre los personajes. Bueno, pues esta novela que ahora conocemos como Verano en el asteroide, en realidad no empezó siendo algo como lo que al final nos hemos encontrado. Cuéntanos en esta novela qué antecedentes tiene esta novela, por cierto. Pues la verdad que primero intenté escribir una novela para adultos, una novela en la que no aparecía Saint-Exupéry ni nada por el estilo. Era una novela en la que sí había varios personajes y todos tenían deseos de volar, tenían ganas de volar por algún motivo, o porque apareció un viejo militar, que podría ser quizá el abuelo que aparece en esta novela. Apareció una mujer a la que le quedaba poco tiempo de vida y quería volar. Aparecía un buscavidas, que podía ser Conrad perfectamente en esta novela. Bueno, pero por esas cosas que ocurren, pues la novela no fluía y la abandoné, la dejé ahí. Pero parece que los personajes pedían una segunda oportunidad mucho tiempo después, y pensé que podía convertirla en una novela juvenil. Claro, le faltaba un personaje, un niño, que es el personaje de Horacio, y también se me ocurrió introducir la obra de Saint-Exupéry, y parece que aquello ya tenía otro aspecto, y bueno, fui capaz de terminarla. Bien terminada, además. Bueno, pues rasgos de novelas de aventuras clásicas, concretamente, que combina con la figura de Saint-Exupéry, como las de Stevenson, de Verne, de Jack London, y un contenido
relacionado con los aviones, que siempre ha sido un motivo de muchísimo interés y de muchísima atracción por parte de, bueno, pues de todos aquellos autores que ya lo dices en ese párrafo incluso que hemos leído, ¿no? Eso de escribir ese libro y ese volar siempre ha sido un potente motor. Biplano no lo sabemos, sí, pero ha sido un potente motor. ¿Tú qué tipo de literatura juvenil prefieres dentro de ese catálogo de autores y de posibilidades? Sin duda la literatura de aventura. Cuando yo era joven, ya hace tanto tiempo, cuando yo era adolescente, este tipo de literatura juvenil no existía. Estos libros de estas editoriales, que como las conocemos ahora, las editoriales del Vives o SM o EDB, que tanto conocemos en los institutos, no existían. Nosotros lo que hacíamos era leer normalmente las novelas de aventura del siglo XIX, del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, y era lo que más había entre los jóvenes. Bueno, esas eran las novelas que más me gustaban por entonces. Y dentro de ellas me gustaban sobre todo aquellas en las que el protagonista experimentaba una maduración, un cambio, un aprendizaje, y son las que intento escribir, ¿no? Donde el personaje no es un personaje plano que siempre es igual desde el principio hasta el final, sino que empieza siendo de una forma y luego va creciendo y va evolucionando y aprendiendo. Y de hecho, precisamente de ese principio a ese final, porque ahí hay unos tiempos narrativos que van hacia atrás y hacia adelante, tenemos al Horacio niño, pero también tenemos al Horacio adulto, y precisamente ha sido uno de los motivos destacados por el que el jurado del premio Alandaban consideró que tú mereces ese premio de literatura juvenil por la maestría a la hora de trabajar. ¿Qué dificultad supone para un autor trabajar de esa manera, saltando tanto en el tiempo y poniéndote en el pasado, en el presente? Me parecía que esta historia pedía algo así, en vez en lugar de hacer una historia lineal contada desde el principio hasta el final, me parecía que era más apropiado irla situando distintos momentos de la vida del personaje, cuando es mayor, cuando mira aquel verano lejano, o contarlo desde aquel verano, o incluso un año antes, porque él está en segundo de eso, pero también mira un poco atrás a cuando estaba en la escuela un par de años antes, algún año después, cuando ya está en bachillerato, su vida ya ha cambiado mucho, un poco después, cuando se decide a estudiar y por supuesto decide que lo que quiere ser en la vida es, por supuesto, la aviación, que es lo que más le gustaba. Por eso me parecía que le venía bien a la historia ir saltando en el tiempo, de adelante y atrás, yo creo, intentando que el lector no se pierda y que sepa en qué momento se encuentra. No sé si es muy sencillo eso, Manolo, hacerlo. ¿Es sencillo o Yo imagino que sí, como cualquier persona que se pone a contarnos una historia. Tú piensas en una persona mayor cualquiera que te cuenta una historia de cuando él o ella iba a tal baile, o más adelante cuando se casó, yo creo que está en cualquier forma de contar las cosas y de narrar. Bien, Manuel López Gallego, por si se han incorporado tarde y no le conocen, bueno, pues ha escrito este verano en el asteroide, que además recoge uno de los temas probablemente más preocupantes para esos chicos y chicas con esas edades más pequeñas, más mayores, pero que se están dando en los centros educativos, que es el tema del acoso escolar, un tema que también se recoge, que se refleja en esta novela, y yo creo que de los motivos por los que para los chicos, para los jóvenes, podría ser también atractivo, porque de alguna manera también hay un procedimiento y hay una manera de salir. Se abre una puerta, ¿no?, a Horacio, con esos problemas que tiene en el pueblo por ese motivo. Pues sí, lo he querido reflejar porque me parecía uno de los problemas más importantes con el que se encuentran muchos alumnos en los centros escolares, el acoso de otros compañeros,
y claro, no es fácil dar una receta de cómo salir de esas situaciones. Viene un poco también de tener unos compañeros que nos apoyen, que los padres estén al tanto, que los profesores también lo sepan para poder salir de... Pero me parecía que era adecuado para retratar el tipo de personaje que yo quería... Que también viene de otro de los problemas que, digamos, sustentan esa complicación de su verano, ¿no? Esa separación de los padres, que hace complicado que ese verano se... Claro, por eso todo en su vida parece que está abocado al fracaso, ¿no? Está abocado al fracaso y sin embargo, pues bueno, pues él poco a poco va saliendo porque yo qué sé, muchas veces, por fuerte que sean los problemas, al final podemos salir de ellos. Va despegando su vida despega, utilizando una metáfora, si me permite, porque estamos hablando de volar, ¿no? Bien, una novela que no solamente, y lo digo porque ya he tenido ocasión de leerla, no está recomendada para jóvenes, está recomendada para adultos, porque también hay como esa problemática, esa intriga, ese suspense, que también en ese sentido también se lo ha trabajado bien Manolo, porque consigue mantenernos muy atrapados y bueno, hasta el final no sabemos, pero hasta el final además, hasta el final no sabemos pues cuál es ese secreto que su abuelo le quiere contar y que es el motor también de ese suspense de la Claro, sí, hay muchas novelas consideradas de literatura juvenil que son perfectamente aptas para los mayores. Lo que pasa que los lectores adultos yo creo que les echan mucho para atrás el tipo de editorial y el tipo de colección en el que están. O que simplemente lleve la etiqueta de juvenil. Claro. También hay mucho reparo, mucho prejuicio, ¿no? Cuando hay literatura juvenil que perfectamente... Claro, se quejaba Juan José Millás de que una novela suya, Papel mojado, la había publicado la editorial Anaya. Y eso hizo que los adultos pues la consideraran novela juvenil directamente y la rechazaran. Sí. Y era una novela igual que todas las otras suyas que han tenido tanto éxito. Bien, pues en la presentación y en la conclusión de esta feria del libro, Manuel López Gallego, que es pues una persona que no es el primer premio que consigue, a mí ya el hecho de que consiga escribir libros ya me parece una auténtica proeza y está en ello. Sabemos que sigue en ello y que no va a cejar de escribir libros, pero vamos a disfrutar ahora de este verano y de este verano en el asteroide. Es una obra muy recomendable. No sé si parte del público asistente a esta presentación tiene alguna consideración, alguna pregunta o algo que comentar, algo que preguntar, algo que decir. No sé, ¿la palabra la tenéis? ¿Le contamos el final del libro? No. Ni se te ocurra. Eso no se hace. ¿Alguien tiene algo que decir? Que siga escribiendo, eso es fundamental. Bueno, creemos que sigue haciéndolo, pero él, como es bastante discreto, no suele soltar prenda. Sí quería aprovechar, Manolo, esta es la presentación de tu libro. La enhorabuena ya te lo hemos dado por activa, por pasiva, y nos alegramos muchísimo de que haya tenido tanto reconocimiento, ese premio de literatura juvenil, pero lo más importante, sin duda alguna, es leer. Es el mayor de los premios que podemos tener los lectores ante cualquier libro. Pero yo quiero, y me vais a permitir que agradezca a Manuel López Gallego, porque en esta feria de libros se entiende presentación de libros, tenemos ocasión de tener autores y autoras que presentan sus creaciones, pero la labor que desarrolla Manuel López Gallego a lo largo de todo el año en Radio Villafranca, con su tiempo de lectura, ese programa dedicado al fomento de la lectura, de manera sistemática, cada lunes, una apuesta también por desentrañar el misterio de cada libro, de sus autores, de las tramas, esa invitación a leer, que siempre tiene pues muy buen resultado, porque gracias a él, bueno, pues yo puedo decir que he conocido autores que no tenía conocimiento, también hace mucho por esos libros, no solamente en esta feria de libros, sino a lo largo de todo el año, y a través de diferentes formatos se puede hacer mucho por invitar a leer y por disfrutar de la lectura. Y como se nos viene un tiempo muy apropiado, porque ahora vamos a tener tiempo y vamos a tener vacaciones, eso es lo más importante, Manolo, vamos a aprovechar para tirar de esos libros que nos has recomendado a lo largo de todo el año. Quiero agradecerte mucho ese trabajo que desarrollas, esa tarea,
y estamos encantados. Vuelve el año que viene, tiempo de Y yo lectura, la temporada. te agradezco a ti el que me hayas acompañado hoy en la presentación, que me hayas acompañado también en Mérida, que me des la posibilidad de entrar en la emisora a hablar y, por supuesto, darle las gracias al área de cultura del Ayuntamiento de Villafranca, a Fernando, a Miriam, por haber dado la posibilidad de presentar el libro en la feria. Y al resto de compañeros, a Mercedes, a Andrés, a María José, que también a toda la gente que ha colaborado. Y que, bueno, pues hace que esto pueda verse y que pueda leerse, que es fundamental. Así es que, como colofón a esta Feria del Libro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ese premio, que el mayor de los premios, ya digo, es leer, tener la oportunidad de leer de Manuel Asteroide. Enhorabuena, Manolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿No tenéis nada?